Bienvenido a la plataforma de La Milésima TV, transmitiendo, señores, también por lamilésima.com, tu periódico ágil y veraz. En el día de hoy, nuestra entrevista central, señores, con Fausto Monte de Oca. Fausto es vocero de la Fuerza del Pueblo, también es miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Fausto, a la plataforma de La Milésima TV. Muchas gracias, Andy. Para ti, un buenos días para ti, para todo el público que te sigue en esta plataforma tan vista en las redes sociales. Fausto, nos gustaría nosotros aquí también al público de La Milésima que nos hable de Fausto Monte de Oca, tus inicios en la política. Sabemos que viene desde la dirigencia estudiantil con una larga data, una larga experiencia en todo lo que tiene que ver con el mundo académico, universitario, la formación política. Y nos gustaría que a los jóvenes que hoy en día y que no estamos viendo eso, Fausto, en los partidos políticos, la formación política en términos general como que se ha echado a un lado. Antes se veía que los jóvenes se formaban, había un compromiso de formación político, intelectual, académico, y eso se ha perdido en los partidos políticos en el día de hoy. Nos gustaría que nos hable respecto a tu formación, tu crecimiento como político en la República Dominicana. Bien, nuestro ingreso a la política podemos encontrarlo en los orígenes de la crisis de los años 88, 89, 90. Resulta que nosotros nacimos en el municipio de Constanza, provincia de La Vega, en el 1975, en un hogar básicamente reformista, porque nuestra abuela había sido favorecida por la reforma agraria, el programa de gobierno de Balaguer en la época de los 70, y eso nos hacía, por ende, seguidores, o vamos a decir, de estar vinculados, estar desde nuestra niñez, tener ese primer acercamiento a la política. Luego migramos a La Vega en el 1980 y ya para el 1984 estábamos en el barrio de Los Minas. En el barrio de Los Minas yo es que hago mi primaria y mi secundaria. Y dicen que uno es de donde uno hace la secundaria, por lo tanto yo siempre me he considerado como un lominero. Entonces, ¿qué pasaba en la barriada de Los Minas? Nosotros vivíamos en un edificio de esos que multifamiliares que hacía en el gobierno del doctor Balaguer. Y nosotros coincidimos con una familia que era en el momento peledeísta. Entonces, esa familia tenía hijos de nuestra edad y nosotros, yo vivía en una segunda planta, estamos hablando de 1988, con apenas 13 años. Yo vivía en una tercera y como en esa época no había energía eléctrica, se iba con mucha frecuencia, nosotros entonces una parte vamos a decir, de invertir el tiempo entre lo que volvía la energía eléctrica y bueno, para pasar el tiempo, entonces nos involucrábamos en reuniones que hacían los mayores y esas reuniones, para sorpresa mía, los vine a saber tiempo después, eran los círculos de estudio del PLD. Wow. Como yo no tenía edad para ser miembro del PLD, entonces me ingresaron a una estructura menor que se llamaba CTP. Entonces eso eran comité de trabajo PLDista. Entonces, personas, por ejemplo, que finalmente terminaron siendo presidentes del comité intermedio, Gregorio Luperón, en ese momento eran circulistas. Entonces nosotros como CTPistas éramos miembros de una estructura organizada por un circulista. Luego, recuerdo que en esa fecha, el presidente Leonel Fernández visitó el comité intermedio Gregorio Luperón, 1988. Yo tenía 13 años de edad en la explanada del viejo intermedio de Los Minas. Y él expuso una conferencia sobre el Ejército Rojo y la Revolución Bolchevique. Yo te puedo decir a ti que yo quedé impactado con esa conferencia. Y la vinculé porque yo estaba en octavo en la Reforma de Los Minas y tenía una gran profesora de historia, que siempre la recuerdo con mucho cariño y aprecio, Griselda Fox, que ahora es profesora del Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, con Griselda Fox, ella no impartió una clase que a mí también me impactó bastante, que es el socialismo científico, con Carlos Marx y Federico Engels. Entonces, todas esas cosas fueron creando en mí una motivación de yo querer saber qué era lo que significaba todo eso. Entonces, la conferencia de Lionel más las clases de historia de Griselda Fox fueron creando en mí entonces un deseo de seguir, vamos a decir, escudriñando sobre esos conceptos que significaban. Entonces, esas dos cosas me llevaron al socialismo de Mata Haneke.
que escribió un libro muy interesante y también entonces seguí profundizando alrededor de eso. Bueno, en el PLD, yo siempre creí que el PLD era un Es partido decir, comunista. Fausto, haciendo un paréntesis en lo que tú estás diciendo, muy importante, que tu vínculo con Leonel Fernández viene ya de hace mucho tiempo, porque tú estás hablando de que en tus inicios participaste en una conferencia que él dio y eso te motivó tu vinculación a la política. Es decir, que Leonel fue también parte de una motivación para tu participación en la política. Totalmente, pero no una participación meramente académica, porque lo que me llamó la atención de él fue la forma didáctica, cómo analizaba. Imagínate un niño de 13 años observando a alguien. Leonel me lleva más o menos como 20 años. Leonel tendría yo tendría 13, Leonel tendría unos 33 años, más o menos, algo más de 33 años. Pero el tema es que lo que me llamó la atención es cómo este señor analizaba todo este contexto sobre la revolución, sobre Lenin, sobre Trotsky, sobre Stalin, etcétera. Pero luego, como usted decía, nosotros siempre entendíamos que el PLD era comunista. Cuando yo llego a la casa de mi abuelo, que era un terrateniente balaguerista, y me pregunta que yo estaba estudiando en la universidad. Y yo le digo, bueno, yo estoy estudiando Derecho y estoy en el Partido de la Liberación Dominicana. Por poco me echan de la casa y recuerdo que él me dijo, esa gente dan lo que no es de ellos. O sea, ya el PLD estaba muy, muy enraizado dentro de la sociedad dominicana como que era un partido comunista. Entonces, fíjate algo, cuando yo llego a la universidad, en el liceo yo era dirigente del FEFLAS. Entonces yo entendía que el FEFLAS, como era de izquierda, era comunista, yo entendía que el FEFLAS era el Frente Estudiantil del PLD. Del PLD. Y cuando ingreso a la El universidad, FEFLA es PST, ¿verdad? El Frente Estudiantil sí, Flavio Suero. sí, del PST, pero cuando ingreso a la universidad, recuerdo como ahora que pasé por el comité de facultad del FEFLAS que estaba en la escuela de medicina y me inscribo en el FEFLAS. Cuando vuelvo al sector donde yo vivía, le digo al señor con el que yo me organicé, llamado Don Álvaro, digo, Don Álvaro, ya me ingresé al grupo estudiantil en la universidad. Ajá, ¿en cuál? Digo, no, en el FEFLAS. No, es el grupo de Charjú Mejía del PCT. Tú tienes que buscar a la vanguardia estudiantil dominicana. Entonces ahí es que tengo ese primer acercamiento con la vanguardia estudiantil dominicana. Y recuerdo en el 2000, en el 1995, porque ya yo ingresé en enero 10 de enero del 94, y recuerdo toda aquella lucha que llevó la Federación de Estudiantes Dominicanos, encabezada por Manuel Crespo, contra Roberto Santana, que en ese momento tenía una guerra sin igual contra el movimiento estudiantil, y Manuel Crespo defendió la dignidad del movimiento estudiantil, y la Federación de Estudiantes Dominicanos estuvo todo alrededor de su liderazgo, y lo recuerdo en sus discursos de él en la Plaza Héroe de Abril, pero yo no tenía mucha información al respecto, sino que lo veía como vamos a decir, como a la distancia. Luego en el primer semestre del 1995, la Vanguardia Estudiantil Dominicana realiza una exposición pictórica de las obras, fotográfica, perdón, una exposición fotográfica de Juan Bosch. Entonces, en esa exposición fotográfica yo conocí a Víctor Tineo. Víctor Tineo, siempre con un carisma y siempre tan cercano, inmediatamente me dice, compañero, bienvenido al grupo, cargue tu caja. Y yo comencé entonces a llevar de la Plaza Héroe de Abril al local central de la Vanguardia, yo comencé a cargar cajas de revista Teoría y Acción, porque eso consistía en la exposición. Entonces, ahí comencé a involucrarme con el grupo, ahí conocí a Víctor Tineo, que fui con la primera persona que me involucré, luego conocí a Manuel Crespo. Y con Víctor Tineo me pasó algo extraño porque inmediatamente yo llegando al grupo, se estaba dando un proceso interno dentro de la ABET. Entonces, la primera reunión de trabajo para apuntalar a Víctor a la presidencia de la Federación de Estudiantes Dominicanos se dio en una casa en la cual habitaba el compañero José Difó. Entonces, con José Difó conocimos, ahí estábamos Difó, Víctor Tineo, Norman Paredes y yo. Recuerdo que cocinamos un locro de arenque
y lo acompañamos con un cargato de Bermúdez. Entonces, en esa reunión, en esa casa, definimos que Víctor Tineo iba a ser el compañero que iba a ser el candidato a la presidencia de la FE por la vez. Entonces, en ese momento competían Tineo, que era el único, vamos a decir, orgánico del partido, porque creo que en ese momento Claudio Marmolejo aún no era miembro del partido o tenía una situación, no recuerdo bien, y Ambioris, que era de la B, pero nunca se había organizado en el partido, no tenía la condición de miembro. Entonces, el que menos experiencia tenía a nivel estudiantil, porque no era miembro en ese momento de la Federación de Estudiantes Dominicanos, de su comité ejecutivo, era Víctor Tineo, pero era el que era compañero del PLD, era el orgánico. Entonces, esa condición de orgánico primó mucho sobre las demás, porque los demás no tenían esa condición orgánica. Entonces, nos fuimos al Paraninfo de Economía, y allí Manuel Sánchez, que era el secretario general del grupo en el momento, tiró un discurso terrible, favorable a Víctor Tineo. El coordinador de la comisión universitaria era Daniel Guerrero, y ahí entonces Víctor Tineo quedó como el candidato a la presidencia de la FE. Entonces, en todo ese proceso, nosotros luego pasamos. También la federación en ese momento. Ganó la federación. Sí, a mí me correspondió después ser el, vamos a decir, el relevo de él, pero en el caso mío, sin que sea esto una defensa a mi derrota, porque no tiene nada que ver con eso. En el caso mío ya era muy difícil seguir manteniendo el control de la Federación de Estudiantes Dominicanos, pese a que fue una campaña muy bien estructurada y estuvo el compañero Valerio bajo la coordinación de esa campaña. Tuvimos una buena presencia a nivel de publicidad. Tuvimos hasta la época la mejor propaganda que se había hecho en toda la historia del movimiento estudiantil, con vallas, stickers, bumper, bandas musicales, pero realmente era muy difícil porque, Andy, solamente para decirte que en el acto de recibimiento a Peña Gómez, después de su enfermedad del cáncer en el puente de la 17, hasta Peña Gómez se refirió a nuestra candidatura diciendo que nosotros éramos, que el PLD había presentado un riquito frente al PRD, que había presentado un joven de barrio como Robert Polanco. Y realmente allá en la universidad se metieron todos los dirigentes del PRD, desde Milagros Ortiz Bosch, Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara, haciendo ya una figura de collante. Y realmente a nosotros se nos hizo muy difícil. Hubo un momento que la candidatura la teníamos ya casi ganada, y el PRD entonces se estructuró una campaña alrededor de Miguel de Camps, que es sobrino de Atuey de Camps, muchacho que a nivel de las féminas gustaba bastante, un tipo que parecía a un Luis Miguel. Me tiraron a Miguel de Camps atrás, ya ahí no pude resistir. Realmente ahí esa fue ya el último clavo que le pusieron al ataúd de nuestra candidatura. Pero recuerdo ese proceso como un proceso muy, muy bonito, muy participativo, donde hubo una gran participación de todo el estudiantado. Fue una campaña muy bonita, muy novedosa, y realmente fue muy agotadora para mí, porque ciertamente fue una candidatura que me llegó producto de una situación que se dio en el grupo también. Y nosotros también fuimos, vamos a decir, fuimos los escogidos por la dirigencia estudiantil, pero fue una campaña muy extenuante, muy agotadora. Era de todos los días pasar por las aulas, establecer propuestas, ya cargar con todo, porque estamos hablando del 97, ya casi 98. Ya toda la oposición política contra el gobierno del PLD de Leonel Fernández articulada. A nosotros en la UAS nos caía todo eso encima, y teníamos entonces que dar respuesta, que si no había aula, que si había aula, que yo recuerdo una vez que Edilberto Cabral, siendo rector, fue a una comisión allá a solicitarle aula, y literalmente ese señor me comió. El señor me dijo: vaya, dígale a Leonel que la construya, vaya, dígale a Leonel que dé más presupuesto. O sea, sintetizó todo en mí de una manera bestial. Literalmente me dejó sin palabras. O sea, me aplastó, me dejó sin discurso. Entonces nosotros tuvimos que cargar con todo ese discurso opositor. Y tú sabes que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un gran hervidero político. De manera que yo tuve que cargar con todo eso, y perdimos las elecciones. Pero perdimos en base a todo esto que te estoy comentando. Era muy difícil ya sostener la presidencia de la FE bajo ese esquema
iba bajo esos No, escenarios. y también ya la vez tenía 2 periodos consecutivos. Manuel Crespo había ganado y después Tineo. Mantener una tercera en línea era un poco complejo. Pero no obstante eso, el grupo siempre se mantuvo, la vez siempre fue muy novedosa. La vez desde la fe hizo, hacía tema de canto, ¿cómo se llama esto? Concurso, pero tiene un festival de la voz. La fe siempre estaba metida en los pueblos con la fe y los pueblos en solidaridad con operativo médico, jurídico, veterinario. O sea, siempre se hacía un buen trabajo de la Federación de Estudiantes Dominicanos. El tema es que el PRD estaba decidido a ganar la UAS porque eso lo proyectaba como ganador en el 2000. Entonces, para ello, la presidencia de la FE era muy importante, como también lo eran importantes otros gremios. Por ejemplo, Leonel Fernández vaticinó el triunfo del PLD en el 96 con la derrota de Víctor Tineo en el 95. O sea, yo recuerdo que él articuló un mensaje diciendo que la juventud dominicana estaba mirando hacia el PLD porque la victoria de Víctor Tineo en la UAS así lo reflejaba. Entonces, el PRD estaba dispuesto a lo que sea. Entonces, el gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana estaba enfocado en gobernar, porque una cosa es oposición y otra cosa es el gobierno. Entonces, los compañeros, en cierto modo, los pueblos se descuidaron un poco del trabajo político y estaban involucrados en sus agendas de gobierno, y todo eso debilitó entonces la línea de acción de los frentes de masa en su relación con el partido. Bueno, Fausto, entrando ya dirigente de la Fuerza del Pueblo, miembro de la dirección central, esta semana ha sido muy beneficiosa, esta semana pasada para la Fuerza del Pueblo. Ganaron un caso en el Tribunal Superior Administrativo, caso que se venía debatiendo hace mucho tiempo sobre si la Fuerza del Pueblo era partido minoritario o mayoritario. ¿Qué se ha producido, Fausto, después de esta gran noticia? ¿Qué cambio tú sientes en el escenario político? Ya la Fuerza del Pueblo constituido como la tercera fuerza política mayoritaria del país. Mira, para nosotros siempre la Fuerza del Pueblo siempre ha sido un partido mayoritario, porque aquí todo el mundo sabe que quien desalojó al Danilato del gobierno fue Leonel Fernández. Leonel Fernández es el verdadero mayimbe de la política dominicana. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, el caso de Cuba, y hay un amigo, Eddie de Gracia, que compartió un tuit de Fidel Castro cuando bajaba en el 1994, bajaba a los barrios donde se estaban manifestando los cubanos en contra de situaciones de tipo económica, porque recuerda que Cuba, luego de la desaparición de la Unión Soviética, vivió un periodo especial, donde ahí no había ni pasta de diente. ¿Qué pasa? El liderazgo de Fidel Castro era tan moral que los cubanos estaban en disposición de pasar cualquier cosa, siempre y cuando Fidel se lo pidiera. Entonces, ¿qué pasa? Los pueblos, cuando tienen líderes, los pueblos siguen líderes. Y Leonel Fernández demostró en este país que es el verdadero líder del pueblo dominicano. Por eso, en el 2015, soportó lo que se estaba haciendo en el PLD con todos estos guaremates que no supieron colocarse a la altura de las circunstancias y de poner freno a los propósitos que se estaban llevando a cabo allí. Leonel Fernández hizo mutis, cayó antes que dividir o generar una situación a su partido. Pero ya cuando volvió y se presentó este nuevo escenario con un hombre que realmente dice mucho de la democracia, manda a 6 compañeros de él a aspirar y trabajando con un penco por debajo de la cortina, por detrás de la cortina, manda a hacer una encuesta, gana la encuesta, la ganó Domínguez Brito, eso lo sabe todo el mundo, ganó 2 de 3, pero como quiera sigue imponiendo a su penco, se va al tema de deporte, el Centro Olímpico, se va al Centro Olímpico y como nunca antes va y se presenta a favor de una candidatura cuando su verdadero rol era el de ser un árbitro, de equilibrio. Entonces, frente a todo esto, ya
la gente que estábamos alrededor de Leonel Fernández sabíamos que los días nuestros estaban contados en ese partido, porque ya ese partido había perdido la mística, ya ese no era el partido de Juan Bosch. Y como dice bien el presidente Leonel Fernández, esa estrella estaba eclipsada. Lógicamente, desde el PLD se quiere crear un relato de que la Fuerza del Pueblo es un partido minoritario para evitar lo que se viene dando permanentemente, que es el crecimiento de la fuerza del pueblo. Pero ¿cuál es el interés que hay acá, mi querido Andy? Es que la República Dominicana no aguanta dos PRDs ni dos PLD. O hay un PLD o hay un PRD. ¿Qué pasó en el 1990? ¿Por qué el PLD en el 1990 se infla de una manera descomunal y Juan Bosch, a decir de mucho, ganó las elecciones y sufrió un fraude? ¿Por qué? Porque el PRD venía de la división y del encarcelamiento de Sábado de Blanco y del BIS, PRI y el mismo PRD. Entonces esas fuerzas liberales, progresistas, se incolumnan en la cabeza del profesor Juan Bosch y del PLD. ¿Pero por qué en el 1994, el PLD vuelve a un tercer lugar? Porque el PRD volvió a ser opción de poder. Entonces el PLD gana en el 96 porque una parte de las fuerzas liberales acompañaron al PLD y esa parte del sector liberal tomó el 100% del sector conservador y entonces el PLD se convirtió en gobierno. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lamentablemente la lucha PLD Fuerza del Pueblo es una lucha a muerte, porque no hay forma de que el PLD y la Fuerza sean dos fuerzas gravitantes dentro del panorama político nacional, porque ambas fuerzas beben de la misma fuente, el bochismo. Entonces, por eso el PLD está desesperado por desconocer las sentencias que se evacuan de los órganos jurisdiccionales. Por eso no duermen, por eso han perdido el sueño y han perdido la cordura, lo han perdido todo. Porque mientras José Tomás Pérez, Reinaldo Pared Pérez y otros altos dirigentes que fueron de ese partido y que hoy no militan o que hoy no están en sus estructuras, recomendaron, bueno, el mismo Abel, recomendaron no recurrir al tribunal. No recurrir al tribunal sobre esa sentencia. Entonces, ellos, sobre todas esas opiniones de la prudencia política, inclusive recurriendo a esa sentencia, ellos están afectando aliados de ellos, como es el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, pero ¿por qué estas cosas tan enfocadas, vamos a decir, tan deliberadamente antipolítica desde el punto de vista de no solamente el PRD, Fausto, son 16 partidos que benefician esta sentencia. Ahí hay muchos aliados que fueron aliados del PLD en las elecciones pasadas. Ellos están desconociendo también a sus aliados. Pero ¿por qué hacen todo esto? Porque ellos saben que su única vigencia política, ellos saben perfectamente que la única posibilidad de volver al poder es ninguneando, es empequeñeciendo a la fuerza del pueblo. Porque a mucha gente le han dicho, ese partido de minoritario, usted está en un partido grande, usted está en un partido fuerte, esto es una marca con una obra de gobierno realizada, porque ellos también se suman los 12 años de Leonel Fernández. Ellos hablan de túnel, ellos hablan de metro, pero en ningún momento dicen que eso fue bajo la visión política, estructural de Leonel Fernández, sino que ellos se la atribuyen para ellos. Entonces mucha gente dice, bueno, nosotros estamos fuera del poder, pero podemos volver, esto es un partido grande, tiene una marca, tiene una historia, conservan a Bosch, etcétera. Entonces por eso su decisión fundamental de no permitir el crecimiento de la fuerza del pueblo, porque ellos saben que el crecimiento de la fuerza es, por ende, la desaparición de ellos. Por eso se inventan que Leonel, que en la fuerza del pueblo no hay competencia, porque es Leonel, y cuando no es Leonel, entonces Omar. Pero resulta que el líder de ellos es tan demócrata que quería eternizarse en el poder. Pero cuando llega la llamada de Pompeo, entonces dice, no, yo no voy, ahora voy a poner un penco. Ese es el demócrata que ellos tienen. Entonces, un demócrata extrañísimo. Leonel Fernández tiene, para el 2012 tenía todo el poder, diputado, el Senado, todo el poder lo tenía concentrado. Sin embargo, Leonel Fernández es un hombre que piensa con sentido de la historia, no impone a Margarita, que estaba 12 puntos por encima de Danilo en ese momento, no impone a su vicepresidente, Rafael Alburquerque, sin embargo, permite que el PLD
escoja su candidato. Pero no obstante eso, Leonel Fernández quiebra la economía para que Danilo sea presidente. Y lo que recibe a cambio es, ya tú sabes que lo que recibe, todo lo que vino después. Y este pobre hombre no le quedó de otra que salir de ese partido. Muchas veces uno inclusive pensó en algún momento que fue un suicidio político, porque la historia tú no la puedes analizar hoy. Leonel Fernández está joven, está rejuvenecido, acaba de participar en un cónclave internacional donde sale Copar Gallosa y otra figura del mundo cultural universal. Pero cuando Leonel sale del PLD, Leonel sale a una aventura, porque Leonel sale sin partido, Leonel sale sin organización. Cada paso que Leonel da, lo da en contra del poder. Nosotros tenemos que recordar lo que pasó en el Tribunal Superior Electoral. Nosotros tenemos que pensar también que Leonel Fernández, para poder ser candidato por el Partido Reformista, tuvo que lograr una sentencia que lo pudiese habilitar. Tenemos también que decir que esas leyes de partido fueron todas pensando en contra de Leonel Fernández, todas. Por eso el Tribunal Constitucional la fue declarando todos los artículos de manera de inconstitucionalidad, que estaban afectados de constitucionalidad. Leonel Fernández tuvo que enfrentarse a un tremendo Goliat, un Goliat que pretendía absorberlo todo y controlarlo todo. La grandeza de Leonel Fernández es que Leonel Fernández salió con el pecho henchido de moral a enfrentar los despropósitos del Danielato. Y ahí está su grandeza. Para terminar, me gustaría que le envíe un mensaje tanto a la juventud dominicana. Nos gustaría, hacemos mucho énfasis, Fausto, en la juventud, porque estamos viendo lo que explicábamos al principio de que se necesita formación. Y qué bueno que tú has explicado tu historia, cómo tú iniciaste. Y estamos viendo que los partidos políticos se están nutriendo de jóvenes que no tienen ningún tipo de orientación. Y creo que es necesario de que se enarbole esta lucha, esta bandera, de que llegue la formación a los partidos para que la sociedad vaya cambiando, para que vaya en mejora y tener un mejor país cada día. Nos gustaría un mensaje en general al país y a esa juventud que quiere incursionar en los partidos políticos. Mira, más que la juventud, porque la juventud tiene el deseo siempre permanente de formación. Yo pienso que el mensaje debe ser dirigido a los que toman las decisiones en los partidos políticos, que han sido ellos los que han relajado la política, porque no fomentan un liderazgo basado en valores, en principios, en buenas prácticas de la política, en la política vista como una ciencia, porque acá se ha llegado a creer que es político cualquiera, porque la política se ha relajado tanto que se ha convertido en una chercha. Entonces, muchas veces nosotros, vamos a decir, proyectamos personas porque tienen, qué sé yo, cuántos seguidores, están muy bien en las redes sociales, entonces lo llevamos al Congreso a hacer el ridículo, porque cuando tienen que tomar un turno de emoción o de opinión, lo que hacen es un ridículo, porque la política es una ciencia y para usted aspirar a cualquier cargo, ya sea de regidor, ya sea de diputado, de senador o de presidente, usted tiene que tener una formación política. Lo que pasa es que a la política la han vaciado de contenido. Al vaciarla de contenido, se ha creído que cualquiera puede ser y no, cualquiera no puede ser. ¿Por qué sale una persona diciendo que había que declarar la pelea de gallo como un bien patrimonio de la humanidad? Porque ese señor es un ignorante. Porque ese señor, si tuviera dos dedos de frente, debe de saber que la pelea de gallos son crueles, que son animales que están... Claro, porque de eso que se ha constituido ese Congreso, de personas de ese perfil. ¿De dónde salían, Andy, los dirigentes políticos hace 40, 50 años? Salían de la lucha sindical, salían del movimiento estudiantil, salían del movimiento obrero. Por ejemplo, el primer diputado del PLD era botellero. ¿Pero por qué recogía botella y vendía botella? Ese Ventura Camejo, ¿tú sabes que andaba Ventura Camejo? Con un motorcito 70. Pero ¿tú sabes por qué? Porque el PLD lo hizo licenciado en política. Entonces el PLD tenía un escuadrón de gente que discutía política como si eran politólogos egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque eso es lo que le ha faltado a la política, gente que tenga capacidad de pensar, y eso es lo que menos en los partidos políticos se valora. Se valoran otras cosas
y se desconoce entonces el joven que está haciendo, vamos a decir, carrera política en base a planteamientos, en base a ideas, en base a propuestas. Por ejemplo, un partido político. ¿Por qué la Fuerza del Pueblo, mi partido, cuando lleguen las elecciones para escoger regidores, no convoca a todo el que aspira y lo invita al aula magna de la UA o al centro que hay en Villajuana, y convoca a toda su militancia y le dice a los regidores que expliquen por qué quieren ser regidores, que expliquen qué saben ellos sobre el tema del terreno, que expliquen sobre densidad poblacional, que expliquen cuáles son las propuestas que tienen? No, es mucho más fácil perderse en la bulla. Pero esta crítica que yo te hago también la hago en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque nosotros con el ruido hemos perdido la calidad. ¿Cómo es posible que un escenario de 3,000 y pico de docentes haya que inundar el país de propaganda, de rectores, vicerrectores, decanos, cuando usted lo que tiene que tener es una propuesta donde el que aspira a rector allí le diga a 3,500 profesores para qué quiere ser rector? ¿Cuál es la visión que tiene de la universidad que quiere dirigir? Entonces nos perdemos en toda la bulla, la propaganda, como que al pueblo en general le interesa esa candidatura. No, a lo que le interesa son a los involucrados. Entonces la política se fortalece cuando genera espacio de participación. ¿Usted quiere ser diputado? Bueno, lo primero, para usted ser diputado, usted tiene que tener la técnica legislativa, usted tiene que tener un criterio que es la técnica legislativa. Entonces usted tiene que generar espacio donde usted pueda demostrar que usted tiene aptitud y condiciones para ser diputado. Sin embargo, ¿qué es lo que prima? Lo que prima es el que más tiene, el que más da. Entonces, ¿qué vamos a tener finalmente? ¿Vamos a tener un gran representante en el Congreso? No. ¿Por qué los mejores diputados y los diputados que más producen son de la circunscripción 1 de la capital? Simple, porque la gente que vota en la capital vota por lo mejor, porque no hay algo que lo condicione, sino que va a votar por el candidato que mejor propuesta le presente. Porque en definitiva es el pueblo el que tiene esa forma de poder escoger los mejores perfiles. Pero los partidos políticos también tienen la obligación moral de generar espacio de debate para que la población y para que su militancia escoja lo mejor, y que si se pueden también televisar o se pueden difundir a través de las redes sociales, excelente, porque yo te aseguro a ti que la Fuerza del Pueblo tiene muchísima gente con muchísima preparación para ocupar cualquier cargo. Pero ¿qué pasa finalmente? ¿Quién se impone? El que tiene los recursos. Porque en definitiva, esta es una democracia que está basada en logística. Y vemos que hasta para ocupar una posición en un órgano del Comité Central o de la dirección central de un partido, hay que tener logística. Cuando usted lo que va a un partido es a servir, cuando usted lo que va a un partido es a aportar. Cuando usted está en un partido, usted está aportando, porque usted lo involucran en la comisión de reglamento, usted está aportando, lo involucran en la comisión de la Secretaría del Secretariado Técnico, usted está aportando, usted está en la Secretaría de Educación Superior, usted está aportando, y usted está aportando a cambio de nada, porque usted está sacrificando hora, tiempo que usted puede generar, recursos económicos, usted se lo está entregando a su partido. Pero ¿qué hacen los partidos políticos? Que desconocen eso. Entonces, en definitiva, mi mensaje es que la dirigencia política, que nuestros líderes políticos creen espacio para que la gente que tiene condiciones, para que la gente que tiene calidad, para que la gente que tiene criterio pueda establecer todo eso, y que los demás lo puedan comprar políticamente y también lo aupen y lo hagan crecer políticamente y lo puedan llevar a posiciones donde le puedan servir a su país. Que la capacidad, el intelecto y la creatividad sean los elementos que puedan diferenciar a nuestra clase política. No que si tiene dinero, que si tiene logística. Porque si tiene dinero y si tiene logística son los que van a determinar que una persona esté en una posición u otra, entonces este país siempre seguirá igual, porque la gente lo que irá es a las posiciones, es a buscársela y a buscar parte de lo que invirtió para llegar. Gracias a Fausto Monte de Oca, vocero de la Fuerza del Pueblo. A ustedes, sigan con la Milésima TV. Gracias.